A mí me parecen las admisiones. Eso puede molestar que cada vez que entra alguien, bueno, no sé si después no va a pasar yo. No, no, nosotros Los lo vamos bloquear. manejando, eso no se preocupen. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, buenas tardes a todos, los saludo en nombre de AOM. Vamos a esperar unos 5 minutitos para dar comienzo al Ateneo Unterfrom. Eh, los coordinadores de este Ateneo son el doctor Agustín Ramírez Estieven, de Rosario, y Milena Cormonichi, de Córdoba, formada en el Italiano de Buenos Aires, ambos endocrinólogos, así que bueno, para mí es un gusto y un placer que poder trabajar con ustedes como coordinadores de estos Ateneos. Y les voy a dejar la palabra a ustedes para que presenten a los presentadores y discusores de los casos, ¿sí? Muchas gracias, Lorena. Aguardamos 2 minutos más y comenzamos. No se entiende con todo, la mientras la camisa la licencia. Bien, bueno, comenzamos. Entonces, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio con la primera presentación del caso clínico, que se trata del fenómeno de escape durante el tratamiento con denosumab. La presentación del caso clínico va a estar a cargo de la doctora Jenny Quintero, quien es médica clínica y endocrinóloga, y actualmente se encuentra cursando la carrera de osteología del Hospital Italiano de Buenos Aires, y la discusión va a estar a cargo del doctor Rodolfo Gelman, a quien tengo el honor de presentar. Él es médico endocrinólogo del sector de osteopatías metabólicas del Servicio de Endocrinología y Medicina Nuclear del Hospital Italiano de Buenos Aires desde hace 30 años. Las preguntas las vamos a responder al final. Les pedimos por favor que silencien sus micrófonos y las preguntas las pueden realizar a través del chat. Adelante, Jenny, cuando estés lista puedes comenzar. Bueno, buenas tardes para todos. Como ya mencionaron, hoy traigo un caso clínico de una paciente que presentó fenómeno de escape durante el tratamiento con denosumab. La paciente es una mujer de 65 años, quien se encuentra en seguimiento por el sector desde los 48 años por antecedente de una osteoporosis en raquis más fracturas de muñeca bilateral. Como antecedente tenemos que la paciente tiene diagnóstico del 2015 de Krebs, una fibrosis portal, hipertensión arterial, dislipidemia, un herpes zóster diagnosticado en el 2019, presentó su menarca a los 12 años con ciclos regulares, nunca tuvo embarazos y presentó su menopausia a los 43 años
no hizo terapia de reemplazo hormonal por el antecedente de su fibrosis portal. Como medicación habitual, la paciente por su enfermedad reumatológica se encuentra con bicofenolato, metotrexate, ácido fólico y esomeprazol más hidrocloroquina. Por su hipertensión, por su fibrosis portal, está con ácido ursodeoxyticólico y por el renol más la hipertensión se encuentra con amlodipina. Para el manejo de su dislipidemia está con rosuvastatina y por la parte de metabolismo óseo se encuentra con vitamina D, 100.000 unidades cada 45 días y calcium forte, 2 comprimidos por día. Como positivo al examen de la evaluación ósea tenemos la fractura bilateral de muñeca a los 45 años, el uso de corticoides que recibió desde el 2019 al 2021 con meprednisona de 4 a 12 miligramos, su menopausia precoz que no hizo tratamiento con reemplazo hormonal, una madre que también presentó menopausia precoz y no hace actividad física. Nunca presentó litiasis, no fumó ni tuvo consumo de alcohol. Efectivamente, la paciente la conocemos a los 47 años, que nos trae una densitometría donde evidenciamos un raquis con rango de osteoporosis, por lo cual en ese momento se decide iniciar estroncio asociado con ivandronato indicado por ginecología. La paciente tiene controles irregulares, por lo cual en el 2014, cuando nuevamente consulta con nosotros, nos trae una nueva densitometría donde en columna lumbar persiste con la osteoporosis, sin cambio en comparación con la previa, y a nivel de cadera, si bien es cierto, sigue estando en rango de osteopenia, tuvo una pérdida importante por encima del 4%, tanto en cuello como en cadera total. Con un laboratorio que siempre se mantuvo estable, tanto en calcio, fósforo, magnesio y función renal, una PTH y una vitamina D acordes a lo esperado, unos CTX que están en el límite superior, una FAL aumentada, con una gamma GT también aumentada, probablemente relacionada con su hepatopatía de base, FAL y osteocalcina normal. En ese momento se decide iniciar terapia anabólica en el contexto de la paciente, la cual realiza durante 2 años de forma adecuada. A los 2 años tenemos un nuevo control de densitometría, donde evidenciamos a nivel de columna lumbar una ganancia del 14% y a nivel de fémur total de un 6%. Con un laboratorio que a nivel general de calcio, fósforo, magnesio y función renal se mantienen estables. Sin embargo, llama la atención que terminando el segundo año de tratamiento anabólico tenga unos marcadores óseos elevados con FAL ósea alta y FAL fosfatasa alcalina también elevada con una gamma GT en este momento normal. Se decide dar finalización al tratamiento con teriparatide e inicio con denosumab cada 6 meses. Durante los siguientes 2 años, la paciente tiene una adecuada respuesta. A nivel de columna se mantiene esta ganancia que obtuvimos con la terapia anabólica. A nivel de columna, de cadera, perdón, comienza a mejorar tanto en cuello como en fémur total, con un laboratorio que, dentro de términos generales, corresponden a el manejo con denosumab cada 6 meses. Sin embargo, en el 2019 llama la atención que en el control densitómetro ya comienza a ver una pérdida de la columna asociada también a una pérdida de cuello femoral. Con un laboratorio que se realizó previo a la siguiente dosis de denosumab, que tenga unos marcadores en el límite superior con FAL aumentada y gamma GT aumentada. Por lo que en ese momento se plantea y se revisa qué factores de riesgo pueden estar asociados. Se identifica que la paciente no se administró 2 dosis de denosumab, se hacen correcciones de factores modificables, es decir, que además de insistir en la ingesta de lácteos y actividad física, se inicia suplencia de calcio oral y se indica administración por parte de enfermería del hospital, el denosumab. Además, se descartaron causas secundarias de osteoporosis y reumatología ajusta tratamiento iniciando corticoides y acetropina en ese momento. La paciente nuevamente nos trae al año siguiente una nueva densitometría que en columna no siguió perdiendo, pero en fémur total sigue teniendo una pérdida importante, con un laboratorio que a pesar de que estábamos aplicando el denosumab cada 6 meses, tiene unos CTX no solo elevados, sino por encima de 1000, que llaman bastante la atención. Nuevamente se reflexiona sobre el caso, confirmando que se han corregido los factores modificables. Se descartan nuevamente causas secundarias de osteoporosis,
por lo que se lleva a Ateneo, y en el Ateneo, ante marcadores elevados, se decide rotar a ácido solerónico 5 miligramos. Por lo que en diciembre del 2020, con un laboratorio con marcadores óseos elevados, con una PTH normal, se decide en enero administrar soledrónico. El primer mes de administración tiene una adecuada respuesta. Sin embargo, en el segundo mes llama la atención que se duplican los valores, y ya en el sexto mes están por fuera de objetivos, por lo que nuevamente se decide administrar una nueva dosis. En el primer mes tenemos nuevamente parámetros de marcadores dentro de objetivos. El segundo mes, a diferencia del anterior, se mantienen, pero ya el quinto mes nuevamente está por fuera de objetivos, por lo que en enero del 2022 nuevamente se pide una densitometría donde evidenciamos que sigue perdiendo densidad a nivel de columna. Se decide suspender el soledrónico y reiniciar denosumab a controles más estrictos sobre los marcadores óseos para ver en qué momento deberíamos realizar la aplicación del denosumab. Tenemos una primera aplicación y a los 2 meses tenemos valores dentro de objetivo. A los 3 meses se sigue manteniendo, pero a los 5 meses están muy por encima del objetivo que uno espera con el tratamiento de denosumab. Por lo que se decide en ese momento acortar la aplicación. Y ya este año, en nuestro último control, ya tenemos una mejoría a nivel de columna, cuello femoral sigue teniendo una pérdida, pero el fémur total se sigue manteniendo estable, con una aplicación de denosumab que en el primero y el tercer mes se sigue manteniendo, pero ya el cuarto mes comienza a aumentar nuevamente los marcadores, por lo que en este momento se encuentra con denosumab cada 4 meses. En resumen, entonces tenemos una paciente que conocimos a los 48 años por una osteoporosis en columna más una fractura bilateral de muñeca, donde inicialmente se trató con estroncio más ivandronato, que tuvo controles irregulares, por lo cual en el 2014, ante la pérdida ante la persistencia de osteoporosis en raquis y pérdida a nivel de cuello femoral y cadera total, se decide iniciar terapia anabólica con adecuada respuesta a los 2 años, con una ganancia del 14%, tanto en columna como el 6% en cadera total. Se completa, se decide terminar el tratamiento e iniciar denosumab, donde tuvo respuesta en los primeros 2 años, pero en el tercer año de denosumab comenzamos a tener evidencia de la pérdida de densidad mineral a nivel de densitometría asociado a aumento de marcadores óseos, por lo cual se corrigieron factores modificables, como ya los había mencionado, se descartaron causas de osteoporosis secundarias y reumatología ajustó el tratamiento de enfermedad de base. En el 2020, a pesar de haber corregido todo esto, persistió el aumento de marcadores óseos, por lo que se deciden ha tenido suspender denosumab e iniciar soledrónico. Y en el 2021, ante persistencia de duplicación de los marcadores óseos en los 30 a 60 días de aplicación, se decide nuevamente volver a denosumab. En este momento, definiendo según los controles, el tiempo... 100 gramos de chipá. Y finalmente se decide que la aplicación de denosumab sea cada 4 meses, y en el último control tenemos tanto ganancia a nivel de columna lumbar como marcadores óseos controlados. Y a nivel densitométrico observamos que en la primera densitometría tenemos, siempre se observó bastante compromiso a nivel de columna, con una cadera que inicialmente comenzó normal, pero que en la línea del tiempo comenzó a deteriorarse. En el 2012 fue su primer pico, por lo cual con esta densitometría iniciamos tratamiento anabólico, donde evidenciamos que hubo adecuada respuesta, pero que con la línea del tiempo nuevamente volvió a empeorar, y bueno, actualmente otra vez está comenzando a recuperar, estando en rango de osteopenia. Muchas gracias a todos. Excelente, muchas gracias Jenny por la presentación. Las preguntas las vamos a hacer todas al final cuando ya termine la discusión. Bueno. Buenas tardes. Bueno, ahora voy a pasar a hacer la discusión del caso. En primer lugar,
lo que quería comentar el caso nuestro, que es tan complejo, es cuando hablamos de un fracaso de terapéutica. Obviamente, como dijo Jenny, lo primero que uno habla es decir, bueno, el primer criterio del fracaso terapéutica. Cuando uno habla de fracaso terapéutica, puede definirse cuando tenemos o dos o más fracturas incidentales, cuando la densitometría se reduce en forma significativa, que ahora vamos a ver cuándo es significativa, o cuando los marcadores no se suprimen en pruebas seriadas en tratamiento. Entonces, por ejemplo, hay un consenso que hizo la IOP recientemente con expertos, en los cuales decía que una reducción mayor del 5,5% en citometría lumbar o más de 4,4% en la cadera, o si los marcadores se reducen menos del 28% en crosslabs o P1NP, debe considerarse significativa. Esta paciente, recuerden que se redujo un 6% la cadera. Entonces, acá estamos hablando de una paciente en la cual, obviamente, con una enfermedad autoinmune, en la cual estamos evaluando la respuesta al tratamiento con un tratamiento de altísima potencia, la más alta potencia que existe en la práctica clínica, en el cual tomamos como experiencia la experiencia del Freedom Extension, que uno sabe que los marcadores habitualmente tienen que estar expresados en forma reducida. Acá ven a la izquierda el crosslab sérico, a la derecha el P1NP, con el Freedom Extension que llegó a 10 años. ¿Qué pasó con este estudio? Se mostraba que una supresión estaba sostenida si se administraba correctamente cada 6 meses. En este caso, el primer caso de la paciente, cuando pasó que se desuprimió, hubo una omisión de una dosis, pero después ya no ocurrió esto. Después, todos los pacientes en el ensayo Freedom tenían niveles de CTX por debajo de intervalos de referencia, premenopáusicos un mes después de la dosis inicial, o sea que es rapidísimo. Y los niveles permanecen suprimidos a los 36 meses en comparación con el nivel inicial, y después pueden estar un poquito más altos, pero siempre niveles bastante bajos durante todo el tratamiento. El nivel de CTX a los 6 meses estaba significativamente relacionado con el nivel inicial, y la reducción en CTX también estaba significativamente relacionado con el aumento densitométrico. Ahora, lo que no ve es qué pasa en los meses intermedios entre los uno dice, bueno, mido los 6 meses. Hay pacientes que duran 7, 8 meses, pero fíjense que vemos en general la respuesta al mes y a los 6 meses, siempre en todos los meses intermedios, permanecen francamente inhibidos el crosslab sérico. Entonces, vemos que una falta de supresión en el intervalo de 6 meses después de la administración por denosumab podría proporcionar una explicación para respuestas subóptimas al tratamiento. Y aunque no fue ampliamente reportado en la literatura ni observado en ensayos clínicos previos, posiblemente había cierta heterogeneidad entre los pacientes en términos de duración de la suspensión después de administrar el denosumab. Lo que no se sabe exactamente es los mecanismos que subyacen a que los pacientes tengan una distinta diferencia en la supresión. Ahora, ¿qué pasa con respecto al efecto, el escape, lo que llamamos escape, el efecto supresor de denosumab? Los estudios sobre interrupción de denosumab mostraron que ya cuando uno lo va interrumpiendo, aumentan rápidamente los marcadores a los 3 y 6 meses, respectivamente, el CTX y el P1NP, y se informó previamente casos de evasión del efecto de denosumab cuando se utilizaba el tratamiento para enfermedades específicamente malignas, en las cuales hay una alta tendencia a remodelación, pero estos eran los primeros casos que se informan en contexto de terapia con denosumab para osteoporosis. El primer paciente reportado fue una paciente con cirrosis biliar primaria, que en un endo fue presentado en un paper, en el cual no se veía supresión con el N-terapéptido, pero había respuesta densitométrica. La paciente, aunque desuprimía a los pocos meses, a los 3 meses, como nuestra paciente, tuvo una respuesta positiva. Después, tenemos que la esclerosis sistémica, que es el otro caso reportado en la literatura, típicamente causa engrosamiento e endurecimiento de la piel con capilares cutáneos que están alterados. Entonces, uno lo que va a hablar es de dos posibilidades. Si uno ya descartó que no haya una causa secundaria que esté interfiriendo con el tratamiento, uno empieza a pensar, bueno, o el problema está en el denosumab, que está en menor masa integrada en esos 6 meses, por algún motivo, porque entra menos o porque se va más rápido, o porque hay algo en el huésped o en el receptor de la medicación que le está pasando, en el cual proporcionalmente es insuficiente una dosis habitual. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de las cosas que se proponen como hipótesis de trabajo para explicar por qué puede ocurrir esto. Entonces, casualmente, el otro caso reportado es con un CREST, un paciente con CREST. Entonces, por eso vamos a hablar de qué pasa en el CREST. Si hubiera menor absorción, por ejemplo, que los pacientes tienen la piel engrosada, estos pacientes en general tienen la piel engrosada en las zonas distales o en el cara o cuello, que no es donde se aplica el medicamento. Pero hay estudios con ultrasonido que mostraron que había una participación de un engrosamiento, esclerosis, en la piel del abdomen, aunque no haya una evidencia clínica de la enfermedad. Y no se sabe si esto afecta a la absorción de medicamentos subcutáneos. Podría alterar la absorción, podría alterar la difusión a la circulación de denosumab,
que se vio también que pasaba cuando se utilizaba fentanilo transdérmico. Pero en realidad, este no es el caso de esta paciente, porque esta paciente en el primer mes inhibía adecuadamente, o sea, el medicamento entraba. Podría ser que entrara menos, eso puede ser. La otra posibilidad es que si entra bien la cantidad, se anule la cantidad de denosumab que esté circulando por la presencia, por un lado, de anticuerpos, que se ha visto que hay anticuerpos circulantes cuando uno da denosumab, pero generalmente son anticuerpos que no son neutralizantes. Y en el caso de esto, que es una enfermedad reumática, podría haber que anticuerpos que tienen, por ejemplo, los antinucleares, el anticentrómero, que se encuentra en estos pacientes, y otros tipos de anticuerpos que están presentes y que podría hacer que en la piel y el suelo de estos pacientes se una al denosumab, con lo cual inhibieran la acción. Pero no hay ningún informe que haya demostrado la interacción entre estos anticuerpos y el denosumab, por lo tanto, tiene que ser probada in vitro. Otra cuestión que he hablado en su momento cuando presenté el caso, que fue denunciado como ante el laboratorio, como un efecto adverso, está presentado, y me obligaban para buscar más literatura mundial, con lo cual no había casuística. Entonces pedí el dosaje de anticuerpos en el paciente, que no había en ese momento, fue en pandemia, cuando ocurrió todo esto, y no había en ninguna parte de Amgen Global se buscó, y no había medición de anticuerpos en todo el mundo. Con lo cual quedó en duda toda esta situación. Pero hablando con reumatólogos que están en el tema, me decían que el CREST tiene activado el sistema retículo endotelial, por lo cual tendría mayor captación, que es justamente el metabolismo propio del denosumab. Pero todo esto yo no encontré literatura, así que si después quieren colaborar algún reumatólogo presente, vamos a aprender. En todo esto significaría menor dosis o mayor catabolismo equivalente a tener una dosis menor inyectada. Entonces, ¿qué pasa cuando uno da menor dosis? Acá hay un trabajo que presentó Nakamura, en el cual es un fase 2, que mostró distintas comparaciones de distintas dosis. Uno dado de 60 miligramos cada 6 meses, pero acá Nakamura inyectó la cuarta parte, que es 14 miligramos. ¿Qué pasa cuando se le da eso en poblaciones comparables? Este fase 2, que también otro fase 2 que está hecho previamente, fíjense que los cross-lab séricos bajan igualmente, y se mantienen los primeros meses igual, pero, como podría ser el caso de esta paciente, a los 4 meses acá empiezan a picar, empiezan a levantar los marcadores. Sin embargo, a pesar de tener una dosis la cuarta dosis de la habitual, el efecto sobre la densitometría fue positivo, no hubo pérdida ósea. Así que en este sentido tampoco me alcanza para explicar esta en forma completa. Entonces, ¿qué pasa a nivel de huésped? ¿Qué pasa con una enfermedad sistémica como esta, esclerosis sistémica? Se vio que había marcadores elevados en recambio óseo en esclerosis sistémica con CTX que correlacionaban con la gravedad del compromiso cutáneo, los niveles reactantes de fase aguda de la enfermedad pulmonar. Murphy y colaboradores informaron en un caso de esclerosis sistémica con calcificación distrófica progresiva severa y osteoporosis, y el paciente tenía marcadores elevados de recambio óseo que no suprimían a pesar del tratamiento con bifosfonatos orales y calcitonina. Acá ya se ve entonces problema de huésped. Sin embargo, esta paciente fue tratada con prednisolona durante todo el periodo, lo que se sabe que aumenta los marcadores de recambio óseo, entonces nunca fue tratado con denosumab. Por otro lado, hay que tener en cuenta que esta paciente, si la miramos bien, en primera instancia tuvo una respuesta al denosumab, no es que nunca tuvo. Tuvo primero una, después la siguiente fase fue la suspensión, o sea, la omisión de una dosis, y después en la tercera fase fue cuando empezó a tener un estado de poder ser rebote o falta de acción. Entonces, ¿qué puede interpretar uno si fuera un síndrome de rebote a una dosis excesiva, previa, y que después la dosis es insuficiente? Entonces, Fu y colaboradores vieron otro aspecto. Nosotros estamos acostumbrados a ver qué pasa con el síndrome de rebote, como lo publicó McDonald, es la generación de osteomorfo, en el cual hay un clon exagerado, silente, con los osteoclastos multinucleados, que esperan que se baje la acción del denosumab para empezar a resolver hueso de forma importante. Pero hay otras teorías que hablan de que no es tanto el osteomorfo, sino también sería la menor producción de osteoprotegerina. Entonces, se hizo un experimento con ratones humanizados, rank L, y se trataban con denosumab para examinar las condiciones celulares y moleculares asociadas con la resolución del rebote. El denosumab suprimía en forma potente tanto el número de osteoclastos como de osteoblastos en hueso trabecular de ratones humanizados, rank L, y la disminución del número de osteoclastos no se asoció con cambios en progenitores de osteoclastos en médula ósea, pero a largo plazo y no a corto plazo redujo el RNM de osteoprotegerina en el hueso. La localización de la expresión de osteoprotegerina reveló que el ARN de osteoprotegerina es producido por una subpoblación de osteocitos, y la administración de denosumab a largo plazo redujo el RNM de estos osteocitos, lo que sugiere que la expresión de osteoprotegerina va disminuyendo a medida que los osteocitos envejecen. Entonces, consistente con esto,
la expresión de osteoproteína por parte de osteocitos fue más prevalente cerca de la superficie hueso cortical en humanos y en ratones, lo que sugiere que los nuevos osteocitos son una fuente importante de osteoproteína en hueso en remodelación y que cuando uno lo va suprimiendo la remodelación, reduce esta cantidad de osteoproteína y entonces empieza a cambiar el balance. Osteoproteína que está deficiente y aumento de acción del RANKL. Entonces, la falta de estos nuevos osteocitos y osteoproteína podrían contribuir a la resolución de rebote después de la interrupción del denosumab. Estos son trabajos muy recientes. Pero por otro lado, para complicar más las cosas, estamos hablando de osteoproteína. ¿Qué pasa con el RANKL? En esclerosis sistémica, justamente, una de las cosas que yo busqué cuando la paciente empezaba a no responder es preguntar al reumatólogo, decime qué pasa con la paciente. Clínicamente, ¿está más activa su enfermedad reumática? Y al principio había aumentado, es más, de hecho estuvo mucho más medicada posteriormente y se mantiene permanentemente con niveles de eritrosedimentación elevadas. Si bien clínicamente está mejor ahora, se mantiene siempre más activa que hace unos años, que tenía eritrosedimentación normal. Entonces, hay una disociación entre marcador bien establecido de activación y lesión endotelial y el supuesto marcador de daño vascular osteoproteína en pacientes con esclerosis sistémica. Y hay niveles de RANKL soluble que eran más altos y se correlacionaban con los marcadores de recambio óseo. Esto puede estar correlacionado con osteoporosis en esclerosis sistémica y por lo tanto puede ser que las dosis en estos casos sean insuficientes. Entonces, hay un incremento en esclerosis sistémica del RANKL, que es el objetivo molecular de denosumab, el RANKL promueve diferenciación de osteoclasto, como sabemos, resorción ósea, que es inhibida por osteoproteína, y los estudios que comparan pacientes con esclerosis sistémica limitado y difuso con controles sanos mostraron niveles elevados de RANK ligado, lo cual puede alterar la relación con la osteoproteína. Y también se encontró una correlación entre el RANK ligando y la densitometría en columna lumbar y cadera. Pero por supuesto que hay que hacer más estudios para ver si esto podría alterar la eficacia de denosumab. Fíjense que en la paciente también tuvimos no solamente una respuesta problemática con el denosumab, sino cuando hicimos ácido zoledrónico, también tuvo una elevación del crosslab sérico a los 6 meses. Uno puede decir, bueno, puede ser parte del efecto rebote, o puede ser que parte fuera el RANK ligando que estuviera también aumentado. Como conclusiones, en función del tiempo, que es paciente tan compleja, decimos que el fenómeno de escape a la supresión con denosumab en osteoporosis podría ser que esté subdiagnosticado en pacientes que no responden al denosumab. Quizás no está totalmente evaluado. Habría que evaluar esta posibilidad en pacientes que cumplen con la terapia, pero que no demuestran mejoría en la densidad ósea. Y sería útil la medición de marcadores de remodelación ósea en estos pacientes, y hay que dirigir específicamente la atención en pacientes que tengan esclerosis sistémica. Así que bueno, estamos abiertos a la discusión. Muchas gracias, Rodolfo. Excelente el tiempo, impecable. Sí, eso fue, apurar el tiempo. Increíble. Muchas gracias. Excelente el caso, la verdad muy interesante, muy complejo. Es un paciente que pasó por todos los esquemas terapéuticos para osteoporosis que tenemos prácticamente. Acá hay una pregunta de la audiencia. Rosana Guayar pregunta, ¿qué intervalo de dosis se deja entre las distintas secuencias de tratamiento? ¿Qué intervalo de tiempo? O sea, acá lo último, en el tiempo, o sea, lo que tuvimos que llegamos a la conclusión con esta paciente, esto fue adaptado o sea, que ya vimos que a los 3 meses los marcadores se empiezan a picar y se ponen más francamente elevados a los 4 meses. De hecho, la paciente, la última dosis, yo tenía miedo que la densitometría empeorara, porque retrasó un poquito la dosis, pero ya a los 4 o 5 meses ya estaba totalmente elevado, con lo cual nos adaptamos al paciente. Y aparte, posiblemente esto sea dinámico, porque creo que uno aprende en cada paciente cómo es el metabolismo del denosumab. Sabemos que hay pacientes que le damos denosumab se podría dar de cada 7 8 meses. De hecho, recuerdo que antes que existieran las descripciones del síndrome de rebote, Cummings presentó el trabajo de Freedom, la primera extensión, y él hizo la presentación cada 6 meses, y yo decía, pero doctor, nosotros vemos pacientes que a veces tienen los crosslabs séricos permanecen suprimidos aún 7 8 meses están suprimidos, y a veces le demoramos la dosis, cuando no sabíamos todavía el síndrome de rebote. Y decía, yo también hago lo mismo en el consultorio. Claro, no lo podía decir en el... Así que primero es el metabolismo propio de cada persona, es lo que yo creo que está en situación estable. Pero cuando un paciente como este tiene activaciones y desactivaciones de su enfermedad autoinmune, posiblemente esto sea dinámico, quizás en una situación de más tranquilidad autoinmune dure más el medicamento, pero le estamos dando cada 3 4 meses. Bien, muchas gracias. Sería interesante
consultar a los reumatólogos que los tenemos acá Por presentes, favor, que que nos intervengan los interesa reumatólogos. muchísimo, Quiero que que nos interesa intervengan los muchísimo reumatólogos. su opinión, a ver en su experiencia si ustedes han tenido casos similares o observan que tienen diferencias en los cuantos a los tiempos de vida media de las drogas. Bueno, no sé cuántos reumatólogos hay, pero es como que me siento observada en este momento, no sé por qué será, pero bueno, no, súper interesante el caso, realmente pasaron por todos los esquemas terapéuticos. La paciente no tiene otras causas de osteoporosis secundaria, pero tiene causas de osteoporosis secundaria per se, más allá de la menopausia y el tiempo estrogénico que ustedes mencionaron y demás, porque tienen una enfermedad autoinmune. Las enfermedades autoinmunes son conocidas que bajan la masa ósea, isocorticoides, que es la principal causa de osteoporosis secundaria conocida y farmacológica, o sea, tiene un montón de causas secundarias de baja masa ósea y que le van a producir osteoporosis. Es más que interesante, obviamente, el efecto que ustedes observan sobre los marcadores de remodelado óseo y sobre la caída densitométrica en tratamiento con denosumab. Llama la atención que tuvo un primer periodo de respuesta y años más tarde, ahí es donde se observa, digamos, la no respuesta, el repique en los marcadores de remodelado y la caída densitométrica. Entonces a uno ahí se empieza a preguntar por qué. Cuando uno ve la literatura, para el 2020 había un caso publicado muy similar a este sobre esclerosis sistémica y falla con fenómeno de escape por denosumab en Bone, que era el segundo caso reportado en la literatura en ese momento, que en la primer colocación de denosumab habían tenido supresión de los marcadores de remodelado y posteriormente en la segunda colocación ya a los 3 meses veían repique nuevamente de los marcadores de remodelado. No es el caso de esta paciente que tuvo una primera respuesta a denosumab y después cuando hacen el cambio de terapéutica y la segunda indicación de denosumab por segunda vez, ahí es donde, si mal no recuerdo, repican los marcadores. Yo creo que las que vos nombraste son hipótesis, no están confirmados, son hipótesis, probabilidades por las cuales podrían llegar a ocurrir. Habría que en investigación básica afirmar o descartar, digamos, ¿no? Pero sí me parece que es muy importante tener en cuenta en estos pacientes que no es lo mismo un paciente que uno ve en este año o en un tiempo X, y ese paciente, la progresión que tiene de la esclerosis a nivel de la piel, el endurecimiento, el edema indurado, a lo largo del tiempo, años más tarde, así sea 2, 3 años más tarde, va cambiando la parte histológica de la piel. Entonces, más allá de las posibles hipótesis que nosotros podamos tener a nivel celular, regulación de citoquinas y demás, hay una cuestión evidente que es la piel de esos pacientes va cambiando, la induración va cambiando, el edema indurado cambia, y creo internamente que sin ningún lugar a dudas quizás eso pueda tener algún efecto para con las aplicaciones de denosumab por la aplicación, por el mecanismo per se. Creo que es una de las cosas que uno lo puede ver o me impresiona desde lo clínico, que puede llegar a tener un impacto. Después el resto, la verdad que no se sabe, es todo terreno desconocido y que está en el área de investigación. ¿Te No puedo puedo acotar una aportar cosita de mucho eso? en eso. Con respecto a lo que Sí, vos decías. Justamente, aparentemente cuando empezó, la paciente estaba estable de CRES, pero cuando empezó a empeorar, justamente cuando empezó a fracasar el tratamiento, cuando empezó a tener el escape, clínicamente empezó a tener algo de empeoramiento. No fue muy grosero, pero por eso le pedí a la reumatóloga que por favor me lo evaluara. Y tuvo que empezar a agregarle medicación. Tuvo un estrés importante, con lo cual se asoció a un aumento de la enfermedad autoinmune. Y o sea que ahí yo no sabía cuánto era de una cosa y de la otra. Con respecto al endurecimiento, lo que vos decías es, yo mostré este trabajo que no es que la paciente no responde para nada, porque el primer mes no, responde. sí, El tal tema es que cual. quizás baje, como el trabajo que mostré, quizás no sabemos si baja a 1/4 la absorción del medicamento, A eso me pero, refería. pero si eso solo alcanza, ese paciente, ese trabajo que yo mostré, aún con 14 miligramos que le daban, mejoraba la densitometría, no empeoraba. Y Sí, de sí, hecho, sí. si ustedes tienen en cuenta que ahora, no sé si saben, Estados Unidos se está proponiendo, para evitar el síndrome de rebote, se está proponiendo, en el Congreso de la CMR se propuso, estaban proponiendo hacer un tapering haciendo mitad de dosis
para evitar el síndrome de barriga te hacer un tiempo que se venda denosumab de 30 miligramos para que después se haga el taper. O sea, con lo cual, no sé si hay suficiente experiencia para poder salir a la luz con todo eso, pero No, hay muchas experiencia. cosas. Es como decir, yo presenté hipótesis, porque ninguna, justamente es una desorientación, porque hay muchas cosas en esta paciente. Y eso es lo lindo, en realidad, Sí, de la totalmente. discusión. Igual lo que mencionabas de que en la activación del CREST ella mostró una franca desmejoría y disminución densitométrica, nosotros lo vemos en cualquier enfermedad autoinmune, el impacto negativo que tienen sobre la masa ósea. Y aún con pacientes con denosumab, ¿lo ven? ¿Con denosumab? Sí. Bueno, Sí. después tenés que evaluar obviamente la respuesta terapéutica, pero el efecto negativo sobre la masa ósea de las enfermedades autoinmunes está perfectamente Sí, descrito, es, ustedes lo claro, sí, sí. súper conocen. Obviamente no vas a encontrar la misma respuesta terapéutica versus un paciente que no tiene un autoinmune. Ujú. Estás autoinmune y con corticoides de base. Luisa levantó la mano y el doctor Crespi también. ¿Podés hablar, Luisa? Sí. Sí, gracias, muchas gracias. Muy lindo el caso, realmente muy interesante. Yo voy a reafirmar lo que dijo recién Lorena, ¿no? A mí me parece que en los distintos estadios y en las distintas etapas de tratamiento, aún con ganancia de densitometría ósea, por ejemplo, en el periodo de teriparatide, también había alto remodelado óseo en el estadio final del tratamiento, a los 2 años, que no es típico de ver. Después con el estadio de los bifosfonatos hubo alto remodelado óseo, y después con el denosumab, que fue toda una lucha, digamos, hasta encontrarle la dosis adecuada. Yo creo que la enfermedad de base está influyendo bastante con citoquinas, no sé si procedente del hígado, si se injertó otra enfermedad autoinmune, tiene 2 enfermedades autoinmunes la señora, y creo que a lo mejor volver a reajustar dosis, hablar con los reumatólogos y los hepatólogos, quizás eso podría llegar a solucionar un poco el problema. Porque a mí la impresión que me da es que están luchando contra un enemigo que es para mí externo, que está activando al hueso, más que un fenómeno. Totalmente. Sí. Muchas César. gracias. Ay, perdón, Mile. Sí, por favor, Lore. César, y luego ya deberíamos dar inicio a la segunda presentación. César, por favor, comenta. ¿Cómo están? Buenas noches. Impecable la presentación, espectacular el caso. Solo quería preguntarles lo de la celiaquía, cómo la descartaron detalladamente, porque la asociación del CREST con la CBP, que probablemente esta paciente no se detalló mucho, pero sea una colangitis biliar primaria, lo que tiene, eso se llama síndrome de Reynolds. Es una asociación que es un poco más frecuente que lo común, una asociación clínica, digamos, CBP más CREST, y tenemos un par de pacientes iguales y que tienen celiaquía y que costó diagnosticarle la celiaquía, que no fue tan sencillo. Que hubo que repetir el estudio, pedir anticuerpos, más anticuerpos que el de screening habitual, y que terminaron teniendo celiaquía como una triple asociación del Reynolds más la celiaquía. Por eso la pregunta era, Una pregunta con respecto a estos pacientes. ¿Tenían hiperparas secundaria o no? ¿cómo? ¿No tenían hiperparas secundaria estos pacientes? Tenían Hiperparatenia. deficiencia de vitamina D, tenía una hiperpara secundaria con Bueno, deficiencia de esta vitamina paciente jamás tuvo PTHs elevadas. O sea, creo que fue inicial, cuando se empieza a teriparatida siempre se hace todas descartes de todas las causas secundarias, más si un paciente tiene enfermedad autoinmune, ¿sí? Eso D. se hace al inicio del tratamiento con teriparatida, porque si no empezás con esto hasta que no descartas todo. Sí. Pero para esta paciente particularmente jamás se comportó como una mala absortiva. De hecho, como te decía, nunca tuvo ni PTHs elevadas, porque eso es lo que uno también tiene que evitar, porque la PTH compite con cualquier tratamiento antirresortivo. Es una PTH que es resortiva y aparte te está indicando la malabsorción. Jamás se comportó como malabsortiva. Nunca tuvo deficiencia ni de magnesio, ni de calcio, ni nada que tampoco avalara hacia eso, con lo cual no se insistió en eso, porque era claro que la fisiopatología era osteoclasto dependiente. De hecho, la respuesta triparativa fue excelente, fue de un 14%, y una cosa que quiero reforzar que es lo siguiente, no hay que asustarse con los marcadores elevados al final de teriparatida. La teriparatida aumenta al final, si usted ve la curva, aumenta los crosslabs séricos mucho, y eso no es propio de una enfermedad autoinmune. La teriparatida empieza aumentando los marcadores de formación y después lo acompaña la de resorción, pero siempre el balance tiende a ser positivo, más positivo la formación que la resorción. Por eso es anabólico y terminó formando el 14%.
Si no hubiera sido así, el balance hubiera sido negativo. Esta mujer ganó 14%. Una paciente celíaca no tiene esa respuesta habitualmente a teriparatida o un anabólico. Y acá claramente se correlacionó con un osteoclasto activo y no con un osteoblasto deficiente, que no responde nunca así. Sí, de acuerdo con, perdón, me meto un segundo, con lo que decís de los marcadores y teriparatía y demás, pero por más que no se haya comportado con hiperpara secundaria y por asociación, yo le estudiaría, porque no cuesta nada, digamos, si uno lo ve, por la gran asociación que hay con la autoinmunidad, sacarle justamente el Me parece componente bien. y mejorar Vamos, lo poco que lo podamos mejorar, tomamos. que es un montón. Más de una vez nos ha pasado que han debutado pacientes con fracturas y no tenían un claro hiperpara secundario. Mm. No será Eso la primera. u otra autoinmune, qué sé yo, Crohn, Claro, ¿no? nosotros en autoinmunidad lo vemos muy asociado, no con Muy la bien. clínica típica, todas atípicas. Me cayó la boca, perdón. El doctor Klaus estaba escribiéndome. Sí, es verdad, doctor Klaus. ¿Puede habilitar el micrófono? Ahí no lo veo, a ver. Levantó la Ya te mano. habilité, ya te habilité. Bien, gracias. Luego Klaus, quedó perdida. ahí no lo encuentro, pero Klaus, si puede hablar. Tiene que activar usted el micrófono, nosotros ya lo habilitamos. Tampoco lo encuentro en cámara, no sé de ustedes si lo localizaron. No. Está como Araldo. Bueno, si no empezamos el segundo caso y le damos el micrófono después del segundo, mientras lo ubicamos, ¿quieren? Sí, Bárbaro. perfecto. Bueno, en esta segunda fase del Ateneo, en representación de FACEM, de la Federación de Endocrinología, van a presentar Luciana Paladini. Ella es médica especialista en clínica médica y en endocrinología. Es la actual presidenta de la Sociedad Rosarina de Endocrinología. Y va a discutir Rubén Abdala, quien es también especialista en medicina interna y en endocrinología, y es magíster en osteología y metabolismo mineral, y actualmente es médico del STAS de IDIM, y es el actual coordinador de la sección o departamento de osteología de FACEM. El título de la charla se denomina Pensar en Cushing, es pensar en hueso, desde la teoría a la práctica clínica. Así que bueno, adelante, Luciana. Hola, buenas noches a todos. Bueno, gracias, Agus, por la presentación. Ya comparto pantalla, un segundo. ¿Me avisan si se ve todo bien? Ahí está. ¿Se Está escucha perfecto. bien? Se escucha y Sí. se... perfecto. Ahí está, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, en este caso es una mujer de 34 años que yo la veo en mi consultorio por primera vez en junio del 2022, derivada por el servicio de reumatología, ya que sospechan estar frente a una paciente con osteoporosis secundaria a un probable síndrome de Cushing. Un poco para entender la enfermedad actual de la paciente y la cronología de los hechos, realicé esta línea del tiempo. La mujer hace su primer consulta al especialista en 2018. En ese momento presentaba dolor muscular difusos, debilidad. Los dolores eran fundamentalmente a nivel dorsal y parrilla costal. En esas consultas se diagnostican fracturas costales bilaterales y se hace el diagnóstico de osteoporosis y le indican iniciar tratamiento con denosumab, el cual realiza desde junio del 2018 a junio del 2021. En diciembre del 2021, por decisión personal, suspende los controles y no se aplica la dosis de ese mes. En febrero del 2022 hace una nueva consulta a otra especialista en reumatología, quien hace un estudio más exhaustivo de esta osteoporosis, aborda el diagnóstico de una fractura vertebral lumbar a nivel de L4, que pasó oligoasintomática, en realidad asintomática. La paciente después en el interrogatorio diferido y dirigido recuerda haber tenido un dolor lumbar súbito mientras realizaba una rutina de gimnasio habitual
que no le dio mayor importancia, y también se halla la presencia de una necrosis avascular de cadera. En el laboratorio tiene un cortisol libre urinario elevado y es por eso que la derivan para la evaluación con endocrinología. Como antecedentes personales, una paciente extabaquista con cese del hábito en el 2021. Como antecedentes gineco-obstétricos, presenta una menarca a los 12 años, gesta 0, y se encontraba en amenorrea secundaria desde diciembre del 2021, cuando había suspendido los anticonceptivos. Como otros antecedentes de jerarquía, tenía una hipertensión arterial de reciente diagnóstico y se encontraba en tratamiento psiquiátrico por un trastorno ansioso-depresivo desde el 2021. Bueno, a nivel osteoarticular, las lesiones óseas que les comenté, y la medicación al momento de la consulta estaba con duloxetina, topiramato, valsartán, pamidronato, vitamina D y dieta rica en calcio. Al examen físico presentaba un índice de masa corporal elevado, un diagnóstico de obesidad y una disminución de su talla histórica referida por la paciente. A nivel físico se podía evidenciar alopecia bien marcada, la presencia de giba dorsal, hirsutismo predominantemente en rostro, en mentón, y las características de estrías rojo-violáceas, y también pueden observar alguna equimosis abdominal que también tenían algunos miembros. En los laboratorios siempre tuvo hemograma, función renal, ionograma, función tiroidea y hepatogramas normales. Les muestro 3 laboratorios de 3 momentos distintos. El primero es de junio del 2018, cuando inician los síntomas. Presentaba hipercalciuria y marcadores de remodelado óseo disminuidos. Luego el de octubre del 2020, que ya se encontraba en tratamiento con denosumab, persistía la hipercalciuria y habían aumentado los marcadores de remodelado, y en abril del 2022 es cuando se puede evidenciar por primera vez el cortisol libre urinario elevado. Frente a este hipercortisolismo, para confirmar el diagnóstico realizamos un test de Nugent que resulta ser positivo, y un dosaje de ACTH que se encontraba elevado, que bueno, esto nos confirma estar frente a un síndrome de Cushing ACTH dependiente. La próxima pregunta que nos hicimos es si este hipercortisolismo o este síndrome de Cushing era de origen central o ectópico. Para eso realizamos una resonancia de hipófisis que no presentaba lesiones, y realizamos un test de Lidl modificado donde el cortisol basal inhibía luego de la dosis de 8 miligramos de dexametasona, lo cual nos confirmaba que nos encontrábamos con un origen central de la patología, por lo tanto estábamos frente a una enfermedad de Cushing. Posteriormente realizamos, como no teníamos lesiones en la resonancia, pero teníamos el diagnóstico de la enfermedad de Cushing, solicitamos realizar un cateterismo de senos petrosos inferiores con determinación de ACTH pre y post estimulación con desmopresina. Como pueden ver en el cuadro, el estudio nos dio positivo para un adenoma de hipófisis, ya que el gradiente fue mayor a 2 en las muestras basales y mayor a 3 post estímulo. Además, nos evidenció una lateralización hacia la izquierda, como pueden ver en el gradiente que hubo entre el seno petroso izquierdo y derecho. Es así que se decide realizar la cirugía transesfenoidal. La anatomía patológica nos arroja el diagnóstico de un microadenoma hipofisario. La inmunohistoquímica confirma un fenotipo de expresión focal para ACTH con un K67 de 2%. Esta paciente tuvo una excelente respuesta a la cirugía. Como pueden ver, presentó un cortisol inhibido en ACTH menor a 5 a las 48 horas de la cirugía, ambos marcadores de alta probabilidad de remisión. La evolución de la paciente a nivel de laboratorio refleja la gran respuesta clínica que tuvo. Como pueden ver, el cortisol libre urinario se encuentra normal, y aumentaron los marcadores de remodelado óseo. El cortisol basal, como pueden ver en el laboratorio de marzo, está levemente elevado, pero la paciente consume anticonceptivos, así que podría estar siendo un falso positivo elevado.
Y lo otro que les marco, que se puede ver bien acá, es la evolución de la densitometría ósea en comparación a la de junio del 2022 con la de junio del 2023. Esta última fue 6 meses luego de la cirugía, en donde se puede ver un porcentaje de cambio del 15% en columna lumbar y 3% de cadera derecha total. Como evolución final, la paciente requirió hidrocortisona durante 8 meses, luego la pudimos suspender y hoy se encuentra con el eje restituido. Se encuentra sin drogas hipotensoras, o sea, revirtió su hipertensión arterial y sin psicofármacos, con reversión de su patología psiquiátrica, y continúa al día de la fecha con vitamina D, dieta rica en calcio y anticonceptivos. Muchas gracias. Bueno, perfecto, Luciana, felicitaciones por la presentación. Y bueno, ahora continuará Rubén. ¿Eh? Hola, buenas Abdala. tardes, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Sí, se Sí. escucha bien. Perfecto. Perfecto. Y me dicen si se ve 2 segundos la presentación. Se ve perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias, Agustín, por la presentación y a las autoridades de ambas sociedades por la invitación. La agenda propuesta para esta tarde, en primera instancia, es tratar de discutir cada tópico, cada ítem dentro del caso clínico. Por lo tanto, comprender la definición de osteoporosis en adultos jóvenes. Es una paciente que tenía 34 años. Describir la implicancia del síndrome de Cushing desde la fisiopatogenia y evaluar las estrategias terapéuticas disponibles. Sabemos que la osteoporosis es una enfermedad ósea sistémica y se caracteriza tanto por una baja masa ósea como un deterioro de la microarquitectura, que conduce a una mayor fragilidad ósea con el riesgo de fracturas. Las guías son concisas en cuanto a mujeres posmenopáusicas y hombres mayores de 50 años, cuando se hace el tratamiento y cuando hacemos el diagnóstico y cuando iniciamos un tratamiento. El diagnóstico de osteoporosis lo podemos hacer con una densitometría, un T-score menor o igual a -2,5, la presencia de fracturas por fragilidad, e inclusive hay guías que recomiendan iniciar el tratamiento de acuerdo a los umbrales del calculador de riesgo de fractura, que es FRAC. Sin embargo, la discusión aparece cuando hacemos el diagnóstico en mujeres premenopáusicas o en adultos jóvenes. La Sociedad Internacional de Densitometría Clínica no recomienda hacer el diagnóstico solamente con una densitometría. Y cuando el Z-score es menor o igual a -2, debemos denominarla como baja masa ósea. Si hay fracturas por fragilidad o por baja trauma, sin dudar, estamos enfrente del diagnóstico de osteoporosis. La IOF, en su reciente consenso, publica que un T-score menor a -2,5 en columna lumbar o cadera más una enfermedad crónica que afecte el metabolismo óseo, hacemos el diagnóstico, pero si no se alcanzó el pico de masa ósea, no se puede considerar el T-score y aquí sí utilizar el Z-score en menores de 20 años. Con respecto a la epidemiología, si existen varias definiciones, por lo tanto, los datos epidemiológicos, prevalencia e incidencia, varían de acuerdo a la literatura, entre el 0,5 al 50%, y en enfermedad de Cushing aproximadamente el 45% de individuos con osteoporosis. Sabemos que desde que nacemos hasta la pubertad, la formación ósea predomina sobre la resorción ósea, con una ganancia, una acumulación constante de masa esquelética que puede variar entre los 75 gramos hasta los 2.500, 3.000 gramos de contenido mineral óseo. A esto le denominamos pico de masa ósea, que es la máxima acreción ósea o el máximo capital de tejido óseo que vamos a adquirir. Y este pico de masa ósea, este ahorro de hueso, depende principalmente de factores genéticos en un 80%, pero también depende de factores hormonales. Previo a la pubertad juega un rol importante la hormona de crecimiento, y durante la pubertad los esteroides sexuales se encargan del cierre de las epífisis
y de fijar esa estructura ósea. Por otro lado, también intervienen los factores mecánicos como la actividad física, el peso y el tejido muscular y los factores nutricionales. Cualquier alteración o cualquier factor que impida el pico de masa ósea o factores que aceleren su pérdida van a generar menor masa ósea o baja masa ósea en adultos jóvenes. Las causas de osteoporosis podemos clasificarlas en secundarias, en genéticas o primarias o en idiopáticas. Con respecto a la epidemiología del síndrome de Cushing y el compromiso óseo, entre el 60 y 100% de los pacientes con hipercortisolismo endógeno tienen un deterioro de la densidad mineral ósea. Las fracturas por fragilidad aparecen aproximadamente entre el 10 y 75% de los pacientes con síndrome de Cushing, y el riesgo de compromiso óseo se relaciona principalmente con el estado de hipercortisolemia y el tiempo, y se ve afectado el tejido óseo principalmente en Cushing ectópico y luego en ACTH independiente o adrenal. Al parecer, el impacto óseo es más frecuente en hombres que en mujeres, aproximadamente 43% en hombres versus 32% en mujeres. Pensemos esto. Nosotros estamos acostumbrados a ver y a tratar pacientes con osteoporosis inducidas por glucocorticoides. Solamente el 38% de los individuos que reciben glucocorticoides, estamos hablando de 4 cada 10 pacientes, tienen la prescripción de algún tratamiento para proteger el hueso. Entonces, pensemos y tratemos de extrapolar qué pasa en una enfermedad mucho menos frecuente y más rara, que no todos tienen conocimiento para tratarla. En este registro europeo de síndrome de Cushing, evaluaron un total de 481 pacientes con diagnóstico de síndrome de Cushing, tanto adrenal, hipofisario, o sea, enfermedad de Cushing, ectópicos y otros. Las edades entre 40 y 60 años, y las fracturas fueron más prevalentes en Cushing ectópico, 44 versus 25%, casi el doble de frecuencia de fracturas por fragilidad. Como podemos ver en este trabajo, los varones presentaban menor densidad mineral ósea en comparación con mujeres, pero además los hombres tenían mayor prevalencia de fracturas vertebrales, 52% versus 18%. Otro estudio de diseño transversal para evaluar el impacto óseo del exceso de glucocorticoides, síndrome de Cushing en diferentes causas en hombres y mujeres, evaluaron un total de 80 individuos con exceso de glucocorticoides, 37 enfermedad de Cushing, 18 adenomas adrenales, 4 adenomas mixtos, 11 carcinomas y 8 individuos con secreción ectópica. En este trabajo observaron que aquellos individuos con síndrome de Cushing de origen ectópico presentaban más deterioro de la densidad mineral ósea, o sea, de la masa ósea, con un Z-score de menos 3.53, como podemos ver en el recuadro en rojo. Pero además, el 100% de los pacientes con Cushing ectópico presentó prevalencia de cualquier fractura por fragilidad vertebral, 70% fracturas clínicas y 100% fracturas múltiples. Sin embargo, cualquier causa de hipercortisolismo o de síndrome de Cushing tenían compromiso óseo con un incremento del riesgo de fractura mayor al 50%. Por ejemplo, en enfermedad de Cushing, el 78% presentaba alguna fractura vertebral, 52% presentaba fracturas clínicas y 86% presentó fracturas múltiples. Por lo tanto, es más que evidente la alta prevalencia de fracturas por fragilidad en individuos con hipercortisolismo y sobre todo con síndrome de Cushing. Las fracturas vertebrales clínicas, entonces, en el síndrome de Cushing, al parecer el síndrome de Cushing per se produce mayor impacto y mayor deterioro óseo en comparación con los glucocorticoides exógenos. Como podemos ver, la prevalencia varía entre el 40 y 70%, y la prevalencia de fracturas vertebrales clínicas en la ingesta de glucocorticoides crónicos es de 10 a 40%. La incidencia de fracturas por fragilidad, sobre todo las fracturas vertebrales, aparecen previo al diagnóstico del Cushing con una media de tiempo aproximadamente de 2 años.
Y este aumento de la incidencia de fracturas previo al diagnóstico de síndrome de Cushing incrementa el riesgo de fracturas posteriores casi 6 veces, como podemos ver en el recuadro de la derecha, con esta medida de efecto que es el odds ratio de 6.55. O sea, tener una fractura previo al diagnóstico incrementa casi 6 veces el riesgo de tener otra fractura por fragilidad. En cuanto a la recuperación ósea, la recuperación de la densidad mineral ósea ocurre posterior a la normalización del hipercortisolismo. Puede tardar entre 2 y 4 años. Algunos trabajos hacen referencia a que se puede extender hasta 5 años. Si la recuperación es completa, eso se desconoce. Aproximadamente incrementa un 30% la densidad mineral ósea en este periodo. Entonces las preguntas que nos hacemos es, ¿cómo tratamos? ¿Esperamos a que haya una recuperación del tejido óseo, de la densidad mineral ósea, pero esperamos estos 4 años si el mayor riesgo de fractura ocurre después de una primera fractura? Como podemos ver en este trabajo donde se hizo un seguimiento y se evaluó la recuperación ósea, este estudio húngaro, se incluyó un total de 68 individuos con síndrome de Cushing, 41 individuos con enfermedad de Cushing, 21 Cushing adrenal y 6 de origen ectópico. Encontraron que la densidad mineral ósea incrementa entre los primeros 12 a 24 meses. Como podemos ver, hay una pendiente positiva que luego alcanza una meseta alrededor de los 2 a 4 años en columna lumbar. No hay estudios donde evalúen si la recuperación realmente es completa de la densidad mineral ósea. En este estudio a 40 meses, un estudio de casos y controles español, donde evaluaron el impacto del reemplazo con hidrocortisona en Cushing en remisión versus aquellos activos. Como podemos ver, hay 4 columnas. Cushing curado, que continuaron con hidrocortisona, Cushing activo y controles. Aquellos pacientes que continuaron con hidrocortisona tenían una densidad mineral ósea igual a aquellos individuos que quedaron con Cushing activo, o sea, 1.05 versus 0.92, muy diferente a los controles. ¿Cuál es el impacto de los glucocorticoides a nivel del tejido óseo? Los glucocorticoides ejercen efectos directos sobre el tejido óseo, pero también ejercen efectos directos sobre el tejido muscular. Y nosotros sabemos que la relación músculo y hueso excede lo mecánico, va más allá de lo mecánico. Hay realmente una comunicación bidireccional, una comunicación parácrina entre el hueso y el músculo. Y por otro lado, también los glucocorticoides ejercen efectos indirectos, disminuyen la absorción intestinal de calcio, aumentan la excreción de calcio, generando un hiperparatiroidismo secundario, alteran la regulación de otras hormonas. Los glucocorticoides afectan principalmente el linaje osteoblástico. Inhiben la diferenciación de esta célula progenitora a osteoblasto y esta célula osteoprogenitora tiende a diferenciarse a adipocito. Por otro lado, también inhiben la función del osteoblasto, aumentan la apoptosis del osteocito de esta célula madura mediada por caspasas 3 y además promueven la sobrevida osteoclástica. Generalmente los pacientes que presentan hipercortisolismo, tal como presentó Luciana, su paciente, suelen cursar con marcadores de formación ósea casi planchados. Por otro lado, los glucocorticoides afectan esta vía canónica, esta famosa vía de Wnt beta-catenina. Como sabemos, las proteínas Wnt se unen a su receptor y Frizzle y LRP56, este complejo de receptores que cuando está activo no se fosforila la beta-catenina, por lo tanto la beta-catenina se trasloca al núcleo y ejerce sus efectos genómicos como la diferenciación.
En presencia de glucocorticoides, ¿qué pasa? No hay una correcta activación de esta vía canónica, vía Wnt-beta-catenina, por lo tanto, esta beta-catenina es fosforilada y por lo tanto es degradada, no se trasloca al núcleo y no se ejerce su efecto. Por otro lado, los glucocorticoides alteran el microambiente del hueso, o sea, hay un daño en la microarquitectura de ese hueso. Hay disminución de la vascularización ósea y flujo sanguíneo, inhiben la síntesis de IGF-1 a nivel de los osteoblastos y disminuye la síntesis de colágeno. Hay disminución de la fuerza ósea e incremento del riesgo de fractura aún con densitometrías normales. A nivel del músculo, genera una miopatía proximal y esto aparece en alrededor de 40-80% en síndrome de Cushing versus 2 a 20% en glucocorticoides. Cuando hablamos de miopatía proximal, todos aquellos grupos musculares que están cercanos al tronco, o sea, son próximos al tronco. Hay compromisos de las fibras musculares de tipo 2, que son las más importantes para la contracción, son las fibras rápidas. Hay proteólisis muscular por la vía ubiquitina-proteasoma, entre otras. Inhibe las vías de señalización emetor, por lo tanto hay menor síntesis proteica y estimula la vía de la miostatina. La miostatina pertenece a la familia de los factores de crecimiento transformante beta y por lo tanto inhiben las fibras musculares, o sea, degradan las fibras musculares. Nosotros sabemos que es importante la evaluación muscular y que la función muscular, tanto la masa como la función, son predictores independientes del riesgo de fractura, o sea, independiente de la densidad mineral ósea. Es importante resaltar que a diferencia de la osteoporosis inducida por glucocorticoides, donde existen guías, inclusive tenemos guías locales, no hay una guía para la evaluación ósea en pacientes con hipercortisolismo endógeno. Y sugieren, sí, manejarnos con las guías de osteoporosis inducidas por glucocorticoides. Deberíamos siempre evaluar el riesgo de fractura, o sea, pedir una densidad mineral ósea en columna cadera. Dijimos que la alta prevalencia, la alta frecuencia e incidencia de fracturas vertebrales y también fracturas vertebrales clínicas, por lo tanto, es relevante pedir un BFA o una radiografía de columna dorsal lumbar frente y perfil. No existe normalidad para TBS en menores de 40 años. Sí podría utilizarse en el seguimiento para evaluar la recuperación y se podría utilizar las guías de osteoporosis inducida por glucocorticoides. Es importante destacar que la mayoría de las veces nuestro paciente va a quedar por fuera de ese rompecabezas o no va a formar parte o no va a coincidir con los aspectos clínicos de aquellos individuos que ingresan en los estudios clínicos ni en las guías. Por lo tanto, es importante detenernos enfrente del paciente, pensar, preguntarnos, ¿buscará embarazo o no busca embarazo? ¿Toma anticonceptivos? ¿Cómo son sus ciclos? Los anticonceptivos aportan una buena dosis de estrógeno. El paciente se cae. Por más de que nosotros mejoremos esa densidad mineral ósea, si dejamos libre este factor de riesgo que son las caídas frecuentes, también está incrementado ese riesgo de fractura. Siempre tratar de evaluar el riesgo de nuestro paciente, ese riesgo individual y constatar si hay fracturas previas. Con respecto al tratamiento, a diferencia de la osteoporosis inducidas por glucocorticoides, no hay guías sobre el tratamiento con drogas osteoactivas para el Cushing endógeno. O sea, la evidencia es finita, una evidencia limitada. Algunos autores sugieren reservar el tratamiento cuando hay evidencia de persistencia del hipercortisolismo, si estamos todos de acuerdo, el aporte adecuado de calcio y el aporte adecuado de vitamina D. Con respecto a los bifosfonatos, las guías de osteoporosis inducidas por glucocorticoides utilizan a los bifosfonatos como primera línea para el tratamiento, el alendronato, el risedronato, ipamidronato y zoledrónico. La evidencia también, la evidencia es limitada en cuanto a un endpoint como fractura. Siempre los estudios están dirigidos a mejorar
a ver si mejoran o evaluar si mejoran la densidad mineral ósea, pero no a evaluar si disminuyen el riesgo de fractura. Con respecto a teriparatide, hay estudios en premenopausia. No se realizó un análisis en este estrato, en este grupo etario. Se incluyeron en el estudio original un total de 67 mujeres premenopáusicas. Si la teriparatide incrementa la densidad mineral ósea, no se evaluaron, repito, endpoint como riesgo de fractura en osteoporosis inducida por glucocorticoides en la premenopausia, y hay reportes que se utilizó teriparatide en osteoporosis del embarazo y la lactancia, o sea, hay case report. Con respecto al denosumab, no hay estudios que evalúen el riesgo de fractura en osteoporosis inducida por glucocorticoides en la premenopausia, sí reporte de casos, y se utilizó en estos reportes de casos en osteoporosis del embarazo y la lactancia. La ausencia de evidencia de efecto no significa evidencia de ausencia de efecto. Eso es importante. No quiere decir que porque no haya evidencia, o sea, no cumpla el efecto que nosotros estamos buscando. Simplemente todavía faltan estudios. En este algoritmo publicado en el 2022, muy interesante, por el grupo de Peter Evelyn y Bente Landal, ellos dividen a las mujeres premenopáusicas como muy alto riesgo y bajo riesgo. Un poco también incluyen a los trabajos publicados por el Grupo Americano de Reumatólogos. Alto riesgo, un Z-score menor a menos 1,5 y exposición a glucocorticoides equivalentes a prednisolona mayor a 7,5 miligramos por día por más de 3 meses, o una fractura previa con exposición actual mayor a 7,5 miligramos día de glucocorticoides, o una dosis acumulada alta, con un Z-score menor a menos 2. Y muy alto riesgo en las fracturas recurrentes, fracturas de cadera a pesar de tratamiento antirresortivo, y aquellos que continúan los glucocorticoides a una dosis equivalente mayor a 7,5 miligramos de prednisolona. De acuerdo a estas recomendaciones, aquellos individuos de muy alto riesgo deberían seleccionarse o indicarse tratamientos con drogas osteoanabólicas, y aquellos de alto riesgo con tratamiento antirresortivo. Sin duda, nuestra paciente se encuentra encasillado entre muy alto riesgo y alto riesgo. Algunos interrogantes, mensajes. Una de las preguntas que me hice cuando estaba preparando esta discusión es si realmente nosotros recuperamos totalmente el hueso y si debemos esperar o no a que se recupere ese hueso. Y también un parámetro muy importante a evaluar es el músculo. ¿Se recupera el músculo o solamente la salud ósea importa? Hay estudios en los cuales el reemplazo con hidrocortisona incrementa la pérdida de densidad mineral ósea y hay riesgo de fracturas aún con tratamiento con hidrocortisona a dosis de 15-20 miligramos. Entonces, ¿qué hago con estos pacientes, ya que muchos van a recibir por un largo tiempo sustitución con hidrocortisona? Si se recupera a los 3 o 4 años y el riesgo de fractura inminente es durante los primeros 24 meses, entonces, ¿qué hago? ¿Espero o trato? Siguiendo la fisiología del síndrome de Cushing, parecería que tendría una indicación más precisa las drogas osteoanabólicas, y seguro que necesitamos herramientas para calcular ese riesgo de fractura en individuos jóvenes, ya que estos calculadores de riesgo de fractura como el FRAX ni el TBS no están validados en esta franja etaria. Bueno, por último, agradecer a mi grupo de trabajo de FACEN, a Gise, a Lu y a Pame. Un placer poder trabajar con ellos. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones, Rubén. Muy linda la presentación. Habilitamos el tiempo de preguntas. No sé si alguno quiere hacer algún tipo de acotación. Es bienvenido. En el chat no hay ninguna pregunta puntual. Por ahí Joel pone alguna recomendación para evitar la osteonecrosis. Para evitar de ser la osteonecrosis. No sé si alguien quiere comentar el caso.
Respondiendo a la pregunta que hiciste, bueno, nada, no tengo que hablar, pero hablo igual. Para evitar la osteonecrosis, imagino en este contexto de hipercortisolismo, como evitar, ¿no? Manejo de salud ósea, prevención en salud ósea, lo cual tampoco evita la probabilidad de que ocurra una osteonecrosis y después hacer el abordaje de un paciente con osteonecrosis, abordaje clínico y el poco terapéutico que podemos indicar desde la clínica osteológica en general. Sí hacer alguna acotación me gustaría en función de lo que dijiste, Rubén, de que no hay guías para hipercortisolismo endógeno y que todas las guías sugieren abordar las guías de osteoporosis inducida por corticoides de las que acostumbramos y estamos manejados y que orgullosamente tenemos las guías argentinas publicadas principios del año pasado, si mal no recuerdo. Cuando nosotros hicimos la búsqueda sistemática de la literatura, ahí respondemos por qué no van a salir guías de hipercortisolismo endógeno, e hicimos toda la búsqueda de todas las raíces de glucocorticoides, prednisona, cortisona, bueno, las raíces digamos, de toda la búsqueda sistemática en las diferentes bases. Realmente no hay evidencia para poder generar algo de hipercortisolismo endógeno, y la evidencia que hay, poca por cierto, es todo para corticoides exógenos. Es de ahí que si sale alguna apreciación sería en el contexto de recomendación por consenso de experto, pero no guía desde lo que es guía de práctica clínica o las típicas guías GRADE, que son las que se usan a nivel internacional, porque desde lo metodológico no podrían abordarse. Esa es una de las cuestiones del por qué no está ese abordaje. No es caprichoso, sino que realmente desde lo metodológico no podría abordarse como tal. Hacer esa acotación, porque no solo la coordiné, sino que estuve empapada en lo que fue la búsqueda sistemática de la literatura, selección de los artículos, y bueno, estuvimos en el escrineo de los 1000 y pico de artículos que abordó esa guía. Hacer esa simple acotación. Sí, sí, nosotros estamos acostumbrados a extrapolar, ¿no? Muchas veces extrapolamos nuestros pacientes o los pacientes que son considerados en guías a la práctica diaria. Y la verdad que la mayoría de las veces nuestro paciente es totalmente diferente a aquellos que se encontraron, casi el 80% te diría, es diferente a aquellos que se incluyen en los protocolos y en las recomendaciones. Totalmente el contexto es diferente. Totalmente. Inclusive vos, ahí solamente el 40% de los pacientes con osteoporosis inducida por glucocorticoides tiene fracturas clínicas, y casi el 80-70% de los pacientes con hipercortisolismo endógeno presentan fracturas prevalentes. O sea, el impacto que tienen el estado de hipercortisolismo per se y el tiempo es totalmente alarmante y agresivo en estos pacientes. O sea, es importante, no sé si hacer guías en cuanto al peso de la evidencia, porque no hay mucha evidencia, pero sí alarmar a la comunidad médica, o por lo menos hacer sugerencias desde el punto de vista médico, para que se evalúe la salud ósea y la salud muscular. Es importantísimo, porque nosotros no sabemos si estos pacientes van a quedar con sarcopenia a lo largo del tiempo. O sea, nosotros sabemos que inclusive aquellos adolescentes que tienen una primera fractura, las fracturas tienen esa distribución bimodal, donde tienen la primera fractura, tienen aumento el riesgo de fractura en su vida adulta. Imaginemos estos pacientes que vienen multifracturados. El abordaje de cómo justamente estudiar estos casos, en las guías no solo hicimos, les comento para el que no la leyó, no solamente hicimos el abordaje terapéutico, sino que hicimos el abordaje diagnóstico, qué pedir, qué solicitar, y uno de los puntos que hicimos especial atención fue en la evaluación de la salud muscular. Cómo justamente estudiar el músculo, evaluar la sarcopenia presente en estos pacientes. Está muy linda, digamos, porque no es la típica guía de recomendación terapéutica, sino que tiene el abordaje clínico, diagnóstico y de evolución, cómo controlo el paciente. Y esto que vos haces hincapié y que mencionaste, el tema de la sarcopenia, es indispensable evaluarla en estos pacientes, que muchas veces está como olvidado o no está tocado o tocado en una palabrita. La verdad que merece un abordaje y un diagnóstico especial en estos casos.
No vamos a recuperar hueso si no recuperamos músculo. Contemplémoslo como una unidad, ¿sí? Entonces tenemos que recuperar hueso, pero paralelamente ese paciente tiene que tener una buena masa muscular también, para que pueda mantener al hueso y para que justamente toda la unidad funcione. Lore, yo te voy a hacer, quiero que vos hagas un comentario con respecto a, en las guías de osteoporosis inducida por corticoides, vos fíjate, vos dices, bueno, vamos a extrapolar pacientes o muchas veces, o sea, podemos utilizarla, ¿no? En la premenopausia utiliza un Z-score de -3 y nosotros decimos que, Nosotros no. bueno, pero nosotros en realidad decimos, estamos acostumbrados a ver pacientes que se fracturan con densitometrías normales, un Z-1, -1,5, tienen fracturas vertebrales en estos casos de hipercortisolismo. ¿Vos sabrías decirme o tienes idea de por qué ponen esos umbrales tan altos? O sea, No, no, y lo planteé en congresos internacionales con los autores de las guías de ICR, que son las del Colegio Americano de Reumatología, de las cuales vos haces referencia, que hace un par de guías atrás, 2017 y la última que publicaron ahora, están encaprichados con un Z-score de -3. No hay ninguna explicación ni fisiopatológica, ni metodológica siquiera, porque no hay sustento metodológico si me voy a lo estadístico y metodológico, y si me voy a los conceptos desde la osteología o de la densitometría, tampoco tiene una explicación alguna. Para hueso, la mejor guía dentro de lo internacional y en el abordaje, sin ningún lugar a duda, es ASBMR 2011, que tiene un concepto muy amplio, muy nítido. Es la primer guía que empieza a categorizar los pacientes, la primer guía que se anima a hablar, bueno, no es lo mismo premenopausia que menopausia, no es lo mismo una paciente fracturada que no una fracturada. No es lo mismo un paciente que desea embarazarse versus una paciente que no desea tener embarazo o que no está programado un embarazo. A partir de ahí hay un clic, un paradigma en lo que es el cambio de las guías de osteoporosis inducida por corticoides y en la concepción, y empiezan a aparecer algunos abordajes en la historia de guías totalmente diferentes. ACR en algún punto toma un Z-score de -3, la cual no tiene ninguna explicación metodológica, lo he hablado en persona, no me lo han podido responder, lo he buscado, lo he buscado atentamente cuando hicimos guías desde lo metodológico y tampoco lo he encontrado. Lo que si nosotros decimos y nos cansamos de enseñar que un Z-score menor a -2, según justamente ISC 2019 y demás, y desde antes también, se considera una baja masa ósea, ¿por qué voy a pretender considerar una baja masa ósea en un paciente que encima tiene corticoides, que encima está cursando una enfermedad que probablemente le va a bajar la masa ósea? Tengo que bajarlo a menos de -3. O sea, no tiene un correlato osteológico. Realmente no se encuentra la explicación en eso. No sé si Luisa querés decir algo. Luisa, cuando nosotros comparamos las guías allá lejos y hace tiempo, 2013, estuviste vos de autora de esa revisión. Ahí podés hablar, Luisa, si querés. No mucho para decir, Lorena ha avanzado mucho, las últimas guías son espectaculares, muy bien hechas metodológicamente. Coincido con vos que a mí me gustó mucho la de las BMR, porque era mucho más clínica, mucho más criteriosa y más crítica, ¿no? Y con respecto a los pacientes de Cushing, yo tengo una paciente con un Cushing con todas las vértebras fracturadas, y la verdad que es una paciente ya corregida de su enfermedad de Cushing, que es un incordio, ¿no? Porque es muy difícil llevarla adelante. El tratamiento que estamos haciendo con teriparatide le da un poco de mejor calidad de vida, pero que también sabemos que no se puede llevar por mucho tiempo, ¿no? Es todo un desafío el paciente con el Cushing endógeno, y sobre todo que hay pocos pacientes y pocos estudios, ¿no? Avalados. La verdad que es de ser posible, porque estamos en un país con tantas vicisitudes económicas, la teriparatide yo creo que es una muy buen tratamiento para esta población. La paciente que yo tengo realmente bajo de talla, fracturada, con cifosis, con dolores intensos. Realmente que hace que sea algo que hay que estar muy, muy atento el endocrinólogo,
e inmediatamente iniciar el tratamiento. Gracias por la oportunidad. Bueno, muchas gracias a los expositores, a los que plantearon dudas, a los que hicieron comentarios. Dejamos en Lorena las palabras de cierre del encuentro. ¿Te parece, Milena? Sí, por supuesto. Muchas gracias a todos por estar acá presentes y sobre todo, bueno, a los disertantes. Muchas gracias. Excelente y felicitaciones. Bueno, muchas gracias a Milena y Agustín por la excelente coordinación, por todo el trabajo detrás de escena que hay. Lo hicieron excelentemente bien, así que bueno, muchísimas gracias por la coordinación de Ateneos. Quiero agradecer enormemente al doctor Rodolfo Gelman, a Rubén Abdala, por sumarse a discutir en estos Ateneos. Y obviamente a la doctora Jenny Quintero Parga y Luciana Palladini, muchísimas gracias por presentar los casos clínicos. A todos los presentes, a quienes han discutido, a la doctora Luisa Plantalech, que para mí es un placer que puedas estar en los Ateneos y que participes de las discusiones. Bueno, a todos los que han participado en la discusión, César Crespi y demás, a los que se han sumado. Así que bueno, agradecerles a todos e invitarlos a todas las actividades de AOM, que son muchas. Para que se acuerden, meses pares tenemos Ateneos Guten From, meses impares tenemos los webinars, los días van a ser los primeros martes de cada mes, excepto esta semana que coincidió feriado y que por eso momentáneamente lo movimos a un día jueves. Tenemos nuestro congreso, ya que está la publicidad, por supuesto, 14, 15 y 16 de agosto en el Salguero Plaza, Buenos Aires, presencial, está divino el congreso, con un montón de invitados internacionales, así que vayan pidiendo becas a la industria para poder participar, va a ser un congreso espectacular. Y antes del congreso vamos a tener las jornadas de enfermedades poco frecuentes, que hay muchos miembros del grupo de enfermedades poco frecuentes acá, así que también los invitamos a participar. Y un montón de cosas más que después ya se van a ir enterando. Así que bueno, invitarlos a todos a la nutrida agenda de AOM que tenemos, y agradecerle a toda la comisión directiva por acompañarme y por hacer posible esta agenda. Así que bueno, nada, los esperamos. Hasta luego. Chau, chau.